Hello everybody, how are you doing? This is Mr. David and welcome to a new video in which I'm going to explain you something new about this marvelous language which is English. And today we're going to center our attention on three words that sometimes gives you a headache, which are some, any, and no. Okay, so these three words that are very useful, very present in English, and sometimes gives you, as I said, a headache. Bueno chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí Mr. David, y hoy nos vamos a centrar en las tres palabras some, any and no, que nos dan muchos quebraderos de cabeza a veces, ¿cierto? Okay, so I want to remind you that I am a teacher who has been teaching for more than 10 years in private schools, academies and public schools now. I have been getting people ready for certificates and oposiciones, so I had students from very early ages to adults, and let's see if I can help you a little more in English. Bueno, a ver si os puedo ayudar un poquito más en el inglés. Bueno, pues nada, ¿qué os iba a comentar? El some, el any y el no son unas palabras muy útiles. No sé muy bien en qué categoría la podríamos poner. Pueden ser un poco como cuantificadores, pueden ser conectores, una mezcla de cosas, linking words, ¿no? Pero bueno, lejos de eso, lo que tenemos que decir es a qué palabras acompañan, ¿vale? Cómo son esas palabras, cómo suelen estar esas palabras y sobre todo en qué tipo de estructuras te las puedes encontrar, ¿vale? El some, el any and el no, ¿vale? Para ello tenemos que tener muy en cuenta también cuando una palabra es contable o incontable, y para ello haré ya un vídeo próximamente, por no decir el siguiente, hablando sobre cuando una palabra es contable, es incontable, qué podemos tener en cuenta para inicialmente ya pensar en eso y qué palabras pueden ir para ayudar a eso, ¿vale? Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el some, el any y el no. Bueno, vamos a empezar por el principio porque además te vale para estructuras compuestas de estas. O sea, por ejemplo, tenemos some, pues tenemos something, somebody, someone, somewhere, ¿vale? Entonces tenemos unas estructuras que siguen exactamente las mismas reglas. Lo mismo pasa con any, tenemos anyone, anybody, anything, bla bla bla. Y con el no tenemos lo mismo, no one, nobody, nothing, etcétera, ¿vale? O sea, tenemos exactamente más o menos las mismas situaciones, ¿bien? Ok, so with the some, we use the some mainly in affirmative sentences, and it normally goes with uncountable nouns or countable nouns which are plural, ¿ok? El some puede ir con estructuras afirmativas y con nombres, acompaña nombres que son o bien incontables, y si son contables, estos suelen estar en plural, ¿vale? Por ejemplo, I have some ideas to share with you. I have some ideas, tengo algunas ideas. ¿Cuántas? No sé, tengo algunas ideas, no me para a contarlas, tengo unas cuantas, ¿vale? I have some ideas to talk about you, to share with you, para compartir contigo. Por ejemplo, I need some water for the kids. Necesito un poco de agua, necesito algo de agua para los niños, ¿vale? I need some water for the kids, ¿vale? Entonces, some puede con water, que es incontable. Bueno, pues some va sobre todo con estructuras afirmativas, pero puede ser que vaya en preguntas si estás ofreciendo algo. Por ejemplo, do you need some water? ¿Necesitas algo de agua? Do you need some help? ¿Necesitas algo de ayuda? De hecho, la estructura somebody, someone, somewhere, etc. también sigue la regla de que suele ir en afirmativas, es lo normal, pero también puede ser que te lo encuentres en preguntas cuando estás ofreciendo algo. Do you need to go somewhere? O sea, do you want to go somewhere? ¿Quieres ir a algún otro lado? ¿Vale? Can somebody help me? ¿Puede alguien ayudarme? No sé, podría ser que el some pues siga esa regla cuando estás pidiendo ayuda o estás ofreciendo ayuda, ¿no? En este sentido, ofreciendo algo. Bueno, pues el some en afirmativas y con nombres contables o incontables, o las otras estructuras hemos dicho, pero también puede ser que está en preguntas cuando estás ofreciendo eso. En el caso del any, es justamente para cubrir lo que el some no ha hecho. O sea, el some lo normal es que esté en afirmativas, pues el any va en negativas y en preguntas. Entonces, any, por ejemplo, tiene que ir con una oración negativa. Pues, I didn't see any boy in the park. No he visto a ningún niño en el parque, ¿vale? Y tiene la estructura, la traducción como de ningún. I didn't say any boy, ¿vale? En este caso, como que no, ¿vale? Como para remarcar mucho el que no hay nada, ¿no?
En el caso de la pregunta, ¿Are you going to buy anything? ¿Vale? ¿Are you going to buy any bottle? ¿Vale? ¿Vas a comprar alguna botella, alguna cosa? ¿Vale? El any suele ir con nombres incontables o puede ser con nombres contables que suelen estar en singular, ¿vale? Suelen estar en singular. Puede que te encuentres algo en plural con el any, pero lo más normal, 80% de los casos, están en singular, ¿vale? Pero también le pasa como el some, hay una excepción que puede ir en afirmativa y en este sentido se traduciría como cualquiera, ¿vale? O sea, por ejemplo, tú puedes empezar una estructura y decir, excuse me, teacher, te abren la puerta, may I come in? Yes, you may. I need some chairs. Okay, which ones? Any chair. I can take any chair, okay? Entonces, I can take any chair, puedo coger cualquier silla, me da igual la que sea, no necesito unas cuantas sillas, pero me vale cualquiera, ¿vale? Entonces, ese any puede ser que vayan afirmativas con esas situaciones, ¿bien? Si quieres más ejemplos, seguramente por internet encontrarás un porrón de ejemplos más y seguramente te aclarará mucho la duda. Pero hoy nos vamos a centrar en la diferencia entre el some, el any y el no. Y ahora el no viene como contrapartida del any, ¿vale? Sobre todo en la parte negativa. O sea, el any va con oraciones negativas o preguntas y delante de nombres que son incontables o, si son contables, que sean singulares, ¿no? Aparte de la estructura de anything, anywhere, anyone, etc. En el caso del no, este va a ir en oraciones afirmativas, pero tiene el mismo sentido que el any cuando está en una oración negativa. Y ahora estáis con la cabeza. Vale, muy bien. Y esto vale, muy bien. Lo explicas muy bien, David, pero no me he enterado de nada. Venga, te lo explico mejor. Con ejemplos se ve más claro. Por ejemplo, tú puedes decir I didn't see any boy in the park. No he visto a ningún niño en el parque, ¿vale? I didn't see any boy. O I saw no boys in the park. I saw no boys in the park. He visto a ningún niño en el parque. Por ejemplo, tú puedes decir I didn't drink any water, por poner un incontable, ¿vale? I didn't drink any water yesterday in the birthday party, ¿vale? No bebí ningún agua, no bebí nada de agua en el cumpleaños de ayer, en la fiesta de cumpleaños de ayer. Entonces, I didn't drink any water. O puedes decir I drank, ese didn't drink pasaría afirmativo, I drank no water yesterday in the birthday party. Vamos, es que significa lo mismo, no bebí agua en la fiesta de cumpleaños. Entonces, que sepáis que es mucho más sencillo. Bien, por eso mucha gente se lía, dice, jolines, es que nosotros en español simplemente ponemos el no delante del verbo y ya está, ¿vale? Yo bebo, yo no bebo y punto. No entiendo por qué se complican los ingleses tanto la vida. Bueno, los ingleses y qué te voy a contar con otros idiomas. Bueno, la cuestión es que en este sentido, cuando se encuentran el no de vez en cuando por ahí, dices tú, ostras, pues esto es igual que el español. No es igual que el español, porque en español ese no que nosotros usamos va delante de un verbo normalmente, mientras que el no de ellos va delante de un nombre, que en este caso puede ser incontable o si va con contable puede ser que lo más normal es que vaya con plurales, pero es que puede ir con todo. Realmente el no puede ir con todo, porque tú puedes decir I don't have any idea o I have no idea, ¿vale? No tengo ni idea, I have no idea, ¿vale? O I don't have any idea, no tengo ninguna idea. Idea es una palabra contable en este caso. Entonces puede ser que en algunas estructuras ese no vaya un poco con todo, prácticamente. Bien, pero que lo tengas en cuenta que significa pues como el any cuando va en negativo y ya está, y no tiene ninguna más, ¿vale? Ese no suele ir en pregunta, ¿vale? No suele ir, no sé. Ahora mismo estoy intentando pensar en una, pero ahora mismo no me sale ningún ejemplo claramente. Si os sale algún ejemplo a vosotros o vosotras, por favor, dejádmelo en los comentarios, así me queda claro. Muy importante este detalle. El no ya implica una negación, igual que la palabra never, por ejemplo, el nunca, también implica una negación. Entonces, cuando tú tienes una palabra que indica negación, no puedes poner el verbo en forma negativa, porque no existe la doble negación en inglés, en ese sentido. Entonces, la doble negación está mal en esa forma, ¿no? En ese sentido. Entonces, muchas veces en un lenguaje informal, sí que puedes encontrarte la doble negativa. Por ejemplo, hay una estructura muy famosa de I don't need no man. I don't need no man. No necesito a ningún hombre. Como un remarcamiento, ¿no? Como un énfasis de no necesitas a ningún hombre, ¿no? Entonces, I don't need no man. En este sentido,
te lo puedes encontrar en canciones, algún discurso que otro, pero por lo general es un lenguaje informal, no es correcto crear una doble negación. Si tú ya te vas a lo más informal, al tipo lenguaje de la calle, ellos tienen el ain't, ¿vale? Ain't, que viene a ser como el negativo de am not, es como el verbo to be con el not, pero es que el ain't, cuando tú lo estudias en profundidad, entre comillas, el ain't vale para todo, vale para prácticamente todo, o lo utilizan como auxiliar general, básicamente. Entonces, por ejemplo, hay una canción que se me mete en la cabeza ahora mismo que es Ain't nobody loves me better, ¿vale? Ain't nobody, no hay nadie, como un énfasis de que no hay nadie, pero vamos, en absoluto que no hay nadie. Pero eso está mal. ¿Cómo podríamos hacer un énfasis sin llegar a estar incorrecto, ¿vale? Y con esto te estoy regalando una expresión muy buena, ¿vale? Tanto en afirmativa como en negativa te las voy a decir ahora por aquí. Seguramente en TikTok haré un vídeo sobre estas estructuras en concreto. Bueno, para remarcar el no, ¿vale? En plan, no necesito a nadie en absoluto. Sería I don't need anybody at all. Ese at all al final, que lo dirías rápidamente at all, ¿vale? At all, esa T se suaviza, se convierte en una especie de R, at all, ¿vale? Pues I don't need anybody at all. I don't need anybody at all. No necesito a nadie en absoluto. Y tengo esa expresión para marcar negación. Podría utilizarlo con el no, por ejemplo, I need nobody at all. También, ¿vale? Porque no tienes la negativa aquí, pero la tienes allí. O sea, puedes utilizar ese at all para eso, ¿vale? En el caso del afirmativo, si yo quiero remarcar algo que sí, por ejemplo, ay, te quiero, uy, yo sí que te quiero, yo te quiero más, mucho más, ¿vale? Tú puedes decir I love you indeed, ¿vale? Indeed es un énfasis del afirmativo, no tiene una traducción, igual que el at all no tiene una traducción, es un énfasis de algo afirmativo, en este caso, y el at all del negativo. Entonces, I love you indeed, ¿vale? O por ejemplo, he was a disaster, oh, he was indeed. ¿Vale? He was a disaster. Él era un desastre, la verdad. Oh, sí que lo era. He was indeed, lo era. ¿Vale? O él no era malo. He was not evil. No, he was not at all. ¿Vale? Él no, en absoluto que no. ¿Vale? O sea, el indeed y el at all son las dualidades, son las dos caras de la misma moneda para enfatizar. En un caso el afirmativo y en otro caso el negativo. Don't forget to subscribe, click on like and the bell, and don't miss any of my next videos, and don't forget to watch the previous ones if you have any doubts. Click down below on my WhatsApp group if you want to chat with me directly and I can help you with your English. No te olvides que tengo mi grupo de WhatsApp en la descripción del vídeo y que podéis hablar conmigo directamente si tenéis alguna duda y además propongo algunas actividades y tal. Espero que os haya servido este vídeo. Si tenéis más dudas o veis que no he explicado claramente alguna cosilla, me lo dejáis en los comentarios de YouTube o me lo puedes comentar a través del chat de WhatsApp. Don't forget to subscribe, please. No te olvides de suscribirte, que te lo acabo de pedir, pero te lo vuelvo a decir. Y sobre todo comparte con aquellas personas que veas que quieran aprender inglés, no se pueden costar a un profesor, academia, etcétera, y por lo menos quieren empezar un poquito hasta que puedan hacerlo. Bueno, chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo. See you in the next video. Bye bye.